Let's get ready to rumble. El Royal Rumble. Una estipulación que se ha convertido no solo en un punto de partida en el camino a WrestleMania, también uno de los 4 eventos principales de la WWE. Por más de 3 décadas, este combate ha generado la mayor expectativa de los fanáticos y ha marcado carreras e impulsado talentos al estrellato. Sin embargo, no siempre esto sale como se planeó, ya que en más de una ocasión, los ganadores y ganadoras no precisamente terminan siendo los más acertados, por diferentes circunstancias, o sencillamente no era el timing adecuado. Por eso hoy veremos a los 10 peores ganadores de la batalla real. Aviso, este top está realizado en base a mi opinión personal y habrá diversos factores que determinarán los puestos, como impacto, storyline y mencionaremos casos tanto del Rumble masculino como femenino. Comenzamos. Número 10. Batista, Royal Rumble 2014. El animal es uno de los luchadores más recordados y queridos por la fanaticada, por lo que su salida en 2010 rumbo a Hollywood hizo a los fans especular si algún día regresaría al cuadrilátero. Ahora, en el año 2014, el animal regresaría con la finalidad de ser el héroe que enfrentaría a Randy Orton en WrestleMania 30, ganando el Royal Rumble por segunda vez en su carrera. Pero había un problema, y es que ese mismo año, Daniel Bryan comenzó a tener un apoyo inmenso por parte del universo de WWE, llevando incluso a la creación del Yes Movement, o el movimiento del sí, donde Bryan era el underdog. Ahora, en Pittsburgh pasó algo inesperado. Como borraron a Bryan de participar en la batalla real, los fans se tornaron en contra del combate, abucheando sin parar a todos los que iban saliendo, y aunque un novato, Roman Reigns, recibió un cierto apoyo por su performance, Batista se terminó llevando el triunfo, pero injustamente también convirtiéndolo en un villano. Ahora, aquí Batista fue más víctima de las circunstancias que de su propia fama, pero esto llevó a la creación de uno de los mejores arcos de WrestleMania de los últimos años, donde Daniel Bryan se enfrentaría a la autoridad y se coronaría como campeón indiscutido de la empresa en el main event de WrestleMania 30, uno de los momentos favoritos de los fans, sacrificando al pobre Batista. Número 9. Ronda Rousey, Royal Rumble 2022. Realmente la edición del 2022 fue una que en lo personal fue para el olvido, porque no solo no hubo sorpresas llamativas, no hubo tantos momentos memorables y los ganadores, bueno, en el caso de Ronda, tras su derrota en WrestleMania 35 en 2019, desapareció de la compañía por un tiempo. En 2022 haría su regreso en el quinto Royal Rumble femenino, entrando como la número 28, y aunque su desempeño no fue de lo peor, realmente entra en la categoría de no era necesario. Además, el final se vio tan raro, literal, Charlotte se lanzó con la peor maniobra para ser eliminada de una, sí, así sin más. Entonces, no me emocionó tanto que ganara ella, porque con su paso en 2019 no me generaba mucha expectativa, siempre viéndose invencible y con luchas que no eran las mejores. Ahora, esto llevó a Ronda a WrestleMania 38 para enfrentar a Charlotte Flair, en un combate que no fue malo, pero tampoco un clásico. Claro, creo opacado por el Becky Lynch contra Bianca Belair, que fue un verdadero combatazo en esa misma edición de la vitrina de los Inmortales. Así que llegó, ganó el Rumble sin necesidad porque podían meterla en un combate titular solo por ser Ronda Rousey, y perdió en WrestleMania. Que ojo, una cosa es Ronda Rousey en la UFC, donde era dominante sin duda, pero en la lucha libre creo que no se encontró. Lamentable. Número 8. Lex Luger y Bret Hart, Royal Rumble 1994. Los accidentes pueden ocurrir, ¿no? En 1994, la edición de la batalla real viviría algo sin precedentes, pues, tras un combate bien desarrollado, 2 hombres quedarían de últimos, el orgullo de Canadá, Bret the Hitman Hart, y el nuevo ídolo americano Lex Luger. Sin embargo, en una maniobra de eliminación, ambos participantes caerían al suelo al mismo tiempo, y como la compañía nunca había tenido este escenario antes,
no se les ocurrió mejor idea que dar el único empate oficial en la historia de la Royal Rumble. Ambos luchadores irían contra Yokozuna en WrestleMania 10, y aunque al Hitman le ayudó bastante para consolidarse como nuevo campeón máximo, a Lex Luger, por el contrario, lo expuso su poco carisma, como el intento fallido de ser el nuevo Hulk Hogan. Además, si consideramos que todo esto se originó por accidente, pues no le ayuda mucho a hacer un resultado que quieres recordar. Número 7. Randy Orton, Royal Rumble 2017. El año 2017 estuvo marcado por algo muy peculiar, que era el excesivo peso que le ponían al campeonato universal, refiriéndome a que ese título era el epicentro de todo en la compañía por esos años, y el Rumble de ese año fue uno de los primeros que no tuvo ninguna sorpresa. El número 30 se llevó un abucheo masivo, siendo Roman Reigns quien tomaría ese lugar, y Randy, llevándose la victoria, recibió una ovación por el simple hecho de que la gente no quería que ganara el perro mayor, siendo una victoria que Randy no necesitaba y que a la larga terminó perjudicándose por el combate que tuvo en WrestleMania. Porque, como el título universal se lo terminaron dando a Goldberg, Brock Lesnar tendría su revancha contra él por el título. Entonces, por default, el asesino de leyendas debía ir por el campeonato de la WWE que ostentaba Bray Wyatt en su momento, que si bien la rivalidad no fue mala, la pelea en sí dejó mucho que desear, siendo interrumpida más de una vez por imágenes que salían en el ring de manera inexplicable. Randy se llevó la victoria, convirtiéndose en 13 veces campeón mundial, pero si sumamos a esto que ni siquiera fueron el main event y que el título de la WWE había pasado por un plano más secundario que el título universal, hacen que esta victoria de The Viper no generara el impacto esperado. Número 6. John Cena, Royal Rumble 2013. En el evento Royal Rumble del año 2013, mientras se realizaba la batalla real con varias figuras, incluido el regreso de Chris Jericho, John Cena sacaría sus superpoderes para salir vencedor por segunda ocasión de esta estipulación tan histórica. Pero este evento fue marcado por un momento en específico, e irónicamente no fue la batalla real, sino que The Rock regresaba a la acción en el cuadrilátero, y por primera vez en una década iba por un título mundial, siendo el campeonato de la WWE que ostentaba CM Punk. Entonces ya se gritaba con todo cuál era el plan, pues The Rock terminó ganando el campeonato y al día siguiente se armaría la revancha de WrestleMania 28, John Cena contra The Rock parte 2, pero ahora por el WWE Championship, que spoiler alert, Cena conseguiría su redención contra el campeón del pueblo, ganando su título mundial número 13. Pero entonces, ¿por qué está en esta lista? La respuesta sería la siguiente: si se tenía pensado hacer la revancha, se le podía dar el Rumble a alguien más para ir por el campeonato mundial peso pesado de Alberto del Río. Aparte, hasta el mismo The Rock le dijo a Cena en un Raw: eres tú a quien quiero enfrentar en WrestleMania. Así que darle la batalla real estaba un poco de más, para un combate que no superó su primer enfrentamiento, y con esto también hubo un tercer perjudicado, CM Punk, quien con cosas como estas se entiende un poco su frustración de no solo quitarle su reinado de más de 414 días, también su oportunidad de ser main event en WrestleMania. Número 5. Seth Rollins, Royal Rumble 2019. Esta edición de la batalla real prácticamente fue predecible a kilómetros, porque con Brock Lesnar como campeón universal, otra vez, la idea original era que Roman Reigns terminara con su reinado part-timer. El problema fue que cuando por fin se logró, Roman tuvo que dejar vacante su campeonato para luchar contra la leucemia. Así que ahora la WWE tenía que buscar un nuevo héroe. Ahí es donde aparece Seth Rollins, que de alguna manera tenían que justificar su feudo con Lesnar. Así que le dieron el Royal Rumble para que en WrestleMania 35 ganara el campeonato universal. Y en algo que pudo ser un momento épico para el entonces asesino de bestias, terminó sintiéndose más como una decisión de segunda opción, aunque no es culpa de Rollins, más bien del contexto que estaba viviendo la compañía en ese momento. Número 4. Becky Lynch, Royal Rumble 2019. Irónicamente, en ese mismo año, tendríamos uno de los caminos más forzados hacia WrestleMania, de parte de la división femenina, pues tras el incidente donde a Becky Lynch le rompieron la nariz por error, generó un extraño apoyo de los fans hacia ella, ahora dándole el personaje de El Hombre. Desde ahí ya podemos decir que estaba mal en ese momento. Becky no era la mejor en dar promos ni combates,
pero el empuje de los fans era tan masivo que a alguien se le ocurrió la brillante idea de que Lynch fuera por los 2 campeonatos femeninos al mismo tiempo. Así que, eligiendo enfrentarse a Ronda Rousey, como el combate no pintaba que fuera a dar la talla, añadieron a Charlotte Flair, que de paso le arrebató el título femenino de SmackDown a Asuka, convirtiéndose así en el primer main event de WrestleMania encabezado por luchadoras. El combate, si bien no fue malo, realmente hubo muchos errores de timing. Consiguiendo derrotar a Ronda con un paquetito mal hecho para colmo, Becky Lynch se convertiría en la primera campeona indiscutida de la empresa. Entonces, siento que esta victoria del Royal Rumble se vio más afectada por el manejo de la historia y la excesiva necesidad de volver a Becky to belts. Número 3. Roman Reigns, Royal Rumble 2015. Si hay algo que aplica en No era el momento, es precisamente la edición de la Batalla Real del 2015, en Filadelfia, donde ante un público muy rudo, Roman Reigns entraría para buscar la victoria. En una masiva ola de abucheos, Reigns iba eliminando a sus rivales, porque si le sumamos el hecho de que Daniel Bryan ahora sí lo dejaron participar en el Rumble y fue eliminado por Bray Wyatt, Roman terminaría ganando el combate, y eso daría pie a uno de los abucheos más grandes de la historia de lo que se recuerda en este pay-per-view. Pero, ¿por qué? Digamos que no era un buen momento para Roman. Tras la salida de John Cena, la compañía quería vender a Roman Reigns como la nueva cara de la empresa. El problema principal es que Roman Reigns no conectaba con los fanáticos siendo face, o de los chicos buenos. Y si no fuera poco, Vince McMahon quería meterlo hasta la sopa, dándole victoria tras victoria hasta que la gente lo aceptara, cosa que no pasó. Además, Reigns tenía la mala fortuna de que cuando retó a Brock Lesnar por el campeonato de la WWE en WrestleMania 31, perdió el combate por el histórico canjeo de Seth Rollins. Así que se vio muy forzado que Roman ganase el Rumble de ese año, porque hasta hubo interferencia de La Roca para salvar a su primo, algo que no se había visto nunca, pero ni su aparición pudo apaciguar el enfado de los asistentes en la arena. Número 2. Brock Lesnar, Royal Rumble 2022. Ahora, si hablamos de algo que combina varias cosas malas y que era completamente innecesario, la edición del 2022 del Royal Rumble fue sin duda uno de los peores que he visto. No hubo sorpresas, porque casi todos anunciaron su participación y la mayoría de los invitados eran celebridades. Hubo momentos que la acción se interrumpía y nomás en chinga eliminaban a luchadores que podían especular con ganar. Pero lo peor de todo fue el final. Brock Lesnar entra como el número 30 a la Batalla Real. Y es que, así de fácil, me agarró un coraje porque ya se decía a gritos qué iba a pasar. Brock entra en el cuadrilátero, eliminó a todos al pedo y se llevó su segunda Batalla Real. ¿Y para qué? Para que a menos de una semana le den otra oportunidad titular por el campeonato de la WWE, mismo título que perdió en el Royal Rumble, sin gastar su oportunidad por ser el ganador de dicha batalla, y luego retar a Roman Reigns para que el sueño húmedo de Vince McMahon fuera real en WrestleMania 38, poniendo a Roman Reigns contra Brock Lesnar otra vez y así unificar el campeonato universal con el campeonato de la WWE. Es decir, gastaron una Royal Rumble, gastaron una Elimination Chamber, dejaron a un sinfín de talentos en el camino para un combate que para colmo fue malo y que no duró nada. Porque lo que me tenía podrido de esta rivalidad es que siempre los combates eran malos para ese punto. Con suplexes, Superman Punch, lanza, F5 y ya. Eso eran los combates. Y para rematar, uno de los finales más anticlimáticos de un main event de WrestleMania. Todo para que Roman, ya como jefe tribal, fuera doble campeón. Entonces, este se llevaría el primer lugar, porque con todo lo que pudo salir mal, salió mal. El manejo estuvo terrible, pero hay algo que supera esta aberración. Antes de pasar al número 1, haremos una mención honorífica. Vince McMahon, Royal Rumble 1999. Creo que podemos decir que es uno de los resultados más odiados en su momento, ya que en 1999, en Anaheim, California, el Royal Rumble tuvo como eje principal la rivalidad de Stone Cold Steve Austin contra Mr. McMahon, incluso haciéndolos entrar como los primeros participantes. Después de dejar a Austin fuera de combate, Mr. McMahon decidió pasar el resto de la Rumble sin participar, y aunque esta edición estuvo marcada por momentos como Chyna, siendo la primera mujer en participar en este combate, el final fue bastante raro, pues Austin regresó, se mantuvo en la lucha, y con una intervención de La Roca, quien era campeón en ese momento,
Vince McMahon aprovechó para eliminarlo y ganar así el Royal Rumble, que parece más una mala broma por ser el jefe de la compañía, pero al final esto no afectó en nada, pues un día después, en un movimiento legal, Vince McMahon renunció a su derecho de enfrentar al campeón, lo que dejó a Stone Cold como contendiente y dio pie al primer enfrentamiento entre Austin y The Rock en WrestleMania 15. Número 1. Jey Uso, Royal Rumble 2025. Y en el puesto 1, y la razón por la que hacemos este video, es justamente la edición 2025 del Royal Rumble. Y aunque pareciera que es un berrinche o un enojo de que no ganó John Cena en su momento, déjenme ser lo más objetivo posible. Claro que esta edición es una de las de mayor expectativa que generó en la fanaticada, en bastante tiempo, pues no se sabía a quién podrían darle la batalla real. Había más de un nombre, y en términos de combate es uno de los mejores Rumbles que se ha podido ver en años. Pero cuando WWE tenía todos los elementos para armarla épica, mandaron todo al carajo con el final, pues tras tener todo un repertorio de relevancia en el ring, tus finalistas fueron un youtuber, el GOAT de la compañía y Jey Uso, siendo este último el ganador eliminando a John Cena, de la forma más sosa posible. Entonces, hay una enorme división. Hay gente que considera que fue un buen resultado, porque Jey se lo merecía y era impredecible, pero la pregunta real es, ¿cómo se lo merece? Porque miren, Jey Uso no tiene la culpa del todo, pero es una de las peores decisiones de un ganador en el Royal Rumble, si no es que el peor, porque teniendo arcos como el main event de CM Punk, la redención de McIntyre, el regreso del jefe tribal y el último Royal Rumble de John Cena, Triple H se decantó por el tipo que individualmente no ha hecho nada relevante. Incluso cuando ganó el campeonato intercontinental, demostró que no tenía madera de campeón, perdió el título en menos de un mes. Hizo de su combate contra Gunther uno de los momentos que enterraron la carrera del general del ring. No se puso en forma, no mejoró sus habilidades en el ring, no hacía que las rivalidades fueran interesantes, más bien parecía que estaba empeorando físicamente. Arruinó desde un principio cómo iban a manejar el retiro de John Cena. Y bueno, vende mercancía y su entrada es bastante enérgica para la fanaticada, lo entiendo. Pero vamos, incluso el movimiento del Yes tuvo más desarrollo y Daniel Bryan por mucho daba mejores peleas que Jey Uso. Y ni así le dieron el Rumble a él. Y dado que los directivos tardaron tanto en darse cuenta que habían metido la pata, decidieron quitarle el campeonato contra Gunther. Entonces, al final todo esto ¿para qué fue? Y ahora da miedo pensar que puedan replicar o incluso tomar peores decisiones en el futuro. Y estos son para mí los peores ganadores del Royal Rumble, dejándonos en claro que no siempre puedes acertar con tus elegidos, pero por algo esta empresa es el titán de la lucha libre. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y seres queridos, eso me ayudaría mucho. En comentarios, dime si estás de acuerdo con esta lista o si tienes a otro que añadir, haznoslo saber. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para más contenido y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Said Barradas y nos vemos en la próxima.